con Dios. Si usted la dieta que practica es la dieta de Eva, o sea, come de todo menos manzana, este tema le interesa. Vamos a ver la dieta de Daniel. El año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios y del templo de Dios a Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos, así como Ricky, y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes, capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarle la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Hananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y la bebida del rey o que el rey le daba. Y pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y la buena voluntad del jefe de los eunucos, aunque éste le dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, que claramente dijo que ustedes debían comer y beber. Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que los de los otros jóvenes o de los jóvenes semejantes a ustedes, me habrán condenado a que el rey me corte la cabeza. El jefe de los eunucos había puesto al cuidado de Daniel, Hananías, Misael y Azarías a un guardia llamado Melsar. A este, Daniel le dijo: yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey. Y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Belsar estuvo de acuerdo por ellos e hizo la prueba de los 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor, más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. De modo que Belsar se llevaba la ración de la comida y el vino que era su alimento, y en su lugar les daba legumbres. Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y cuando se cumplió el plazo, al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos lo llevó ante él. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías. De modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó, él tenía que, que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año primero del rey Ciro. Tenemos acá esta lectura, Daniel capítulo 1, es este capítulo el que nos presenta a Daniel y su determinación con sus amigos de ser fieles al Señor aún estando lejos de su tierra natal. Como vimos en esta descripción, ellos son tomados cautivos en la tierra de Judá, de Jerusalén, y se los llevan a ser esclavos, pero a ellos los escogen para instruirlos en las ciencias y en las letras de los caldeos. En ese proceso, Daniel se da cuenta que esa comida va a estar contaminada, ya sea porque no era comida de la que Dios le permitía al pueblo o porque fuera sacrificada a los dioses paganos. Y entonces él dice, vamos a comer legumbres, no por 10 días, por 3 años.
Daniel y sus amigos hacen este voto, esta propuesta por 3 años y Dios los respalda porque dice que después de esa primera prueba de 10 días, el rostro de ellos parecía más radiante que los demás que estaban comiendo toxinas. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema, sueño, dieta y ejercicio. Y vamos a ver cómo, si nosotros ponemos al Señor como la razón principal de hacerlo, Él nos puede dar la fuerza, Él nos puede sostener en esto, ¿verdad? No sé qué comentarios tenemos, Fernando, Nicky. ¿Sabe qué? Quitemos la comida por un momento para que nos sintamos más cómodos. Y veamos el versículo 8, dice, en lo íntimo. ¿Verdad? Eso es como en su momento de oración, en su devocional, reflexionando. Era en el momento en donde solo estaba Daniel con Dios. Él propuso en su corazón no contaminarse. Y tal vez la pregunta hoy sería, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en diferentes áreas de nuestra vida para agradar a Dios? ¿Verdad? Porque aquí ellos estuvieron dispuestos a poner en riesgo su vida y la del cuate que les llevaba la comida también se lo pasaron llevando. Pero en esencia sería en la comida y en otras áreas hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y en lo íntimo, digamos, como a qué conclusiones hemos estado llegando en este último tiempo. Esto de plano no le agrada a Dios, o esto, no sé si aquí es el nivel de pecado, no sé si es aquí, pero yo simplemente no me quiero ir por esa línea porque quiero agradar a Dios. Y esa frase, ¿verdad? Que si hemos estado en la iglesia desde niños y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, creo que es inspirador. Entonces, ya no es solo para la comida, pero hoy de plano vamos a hablar de la comida. Entonces, creo que por ahí está la fuerza, está el sentido y el propósito para pues, tomar decisiones. Y qué bueno que lo leemos desde el inicio, porque vamos a hablar ahí de otros aspectos relacionados con esto. Pero si ese es el arranque, ¿verdad? Agradar a Dios en lo íntimo. Yo estoy decidiendo eso no porque oí un video en YouTube, es porque, no sé, Dios me está llevando hacia tomar mejores decisiones en diferentes áreas de mi vida. Excelente. Yo tengo un mensaje de Gaby Osorio acá, Buenísimo. que nos escribe, que dice, cuando el tema es dieta, descanso y ejercicio, en mi mente digo, ahorita no, joven. Porque dice Gaby que es algo que en realidad le cuesta mucho, pero que a lo que le interesa es afilar su espada y ganarse la Biblia. Es un tema que cuesta. Pero lo que me encanta de la palabra es que en la palabra Dios nos habla a todos. Y cuando leemos este pasaje de Daniel, Dios aquí revela primero cómo lo voy a hacer. O sea, es una revelación impresionante en un solo capítulo. Y Fernando nos lleva al versículo número 8. Y esa es la primera revelación. En lo íntimo, ¿qué pasó? Daniel decidió. O sea, primero es tomar la decisión de cómo voy a vivir para agradar al Señor. Y en el versículo 9 da otra revelación porque dice que Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Entonces, lo primero es tomar una decisión y lo segundo es la gracia y el favor que viene solo del Señor, porque ahora Gaby nos dice, es un tema muy difícil de abordar y es la verdad. Pero cuando nosotros tenemos la decisión, la gracia y el favor del Señor, en nuestras fuerzas no se va a poder, pero en las fuerzas que Él nos va a dar, vamos a lograr como que nivelar estas áreas tan importantes de nuestra vida, que es el espíritu, ¿verdad? El cuerpo y la mente, Ronnie. Excelente, sí. Y precisamente lo que decías, Nicky, cómo el Señor nos puede dar ayuda para estas situaciones. Yo les testifico que cuando hemos entrado en un proceso de ayuno, por ejemplo, un ayuno total, sin comer, sin tomar alimentos, o un proceso de ayuno de Daniel, y uno lo hace en sus fuerzas, es desesperante, es horrible, porque el cuerpo empieza a pedir el alimento. Sin embargo, cuando uno le pide al Señor, Señor, ayúdame, Señor, me ayudas, y la cosa cambia completamente. Cuando yo me iba a casar, Ronnie, Ajá. yo me puse a dieta. Yo quería desaparecer. Y subí de peso. Sí, pues. Eso fue en noviembre. Y en enero hicimos el ayuno de Daniel de la iglesia.
Y el ayuno sí me desapareció. Y yo decía, ¿por qué no pude hacerlo antes de la boda? Porque no fue en las fuerzas del Señor, fue en mis fuerzas. Excelente. Sí, yo por otro lado he intentado hacer ayunos en mis fuerzas, que ni siquiera le he preguntado al Señor, y hasta gastritis me ha dado. Sí. ¿Ya? Y por otro lado, cuando uno le dice, Señor, tú quieres que haga este ayuno y me puedes sostener en este tiempo, la cosa cambia y Dios puede darnos esa fuerza, ese sustento que necesitábamos y en esos momentos de privación que experimentamos el poder de Dios, ¿verdad? Como el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? No, miren, y lo que ustedes están hablando, yo hago caso de lo que Pablo decía. Yo soy ese débil, ¿verdad? Ustedes a mí me cuestan. Los 3 elementos creo que son elementos que me han costado y que para los cuales entonces siempre he tenido que ser demasiado intencional en los 3. Pero quería hacer uso de lo que la palabra nos dice aquí en el verso 4. Dice, debían ser jóvenes, escuche estas características. Guapos. Bien parecidos, sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades, o sea, si eso no era suficiente, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. Esto habla personas que estuvieran acostumbradas a protocolo. O sea, estas eran unas firmitas. Estos 4 hombres, dentro de los muchos más, estos eran bastante bien seleccionados. Y no era suficiente para lo que Dios quería hacer con ellos. Porque cuando el rey les pone hasta otro nombre, los dedica básicamente a la cultura pagana que ellos tenían, ellos tienen que decidir, bueno, ¿es esto suficiente? Podían haber decidido triunfar con las capacidades que ellos ya tenían. Soy guapo, soy no sé qué, soy no sé cuál. Suficiente yo. Pero Dios les muestra, necesito algo más. Daniel tenía que durar 70 años. Porque dice que dura hasta el primer año del rey Ciro. 70 años de todo este exilio, ¿verdad? De estar fuera. Y para eso iba a necesitar vida. 70 años más los con los que entró. Imagínense qué nivel de vida tenía que tener este hombre. Este nivel de me voy a concentrar en Dios. ¿Cuánto necesitará Dios de nosotros en esta tierra? Porque Dios nos salva y nos puede tener con Él. Pero ¿cuánto necesitará Dios de nosotros en esta tierra? Eso a mí me confrontó. Y un primer paso que les digo que me dejó así como que insinuaba el Señor, dale, 10 días, hagan la prueba de 10 días, hagamos la prueba de 10 días y vamos a ver qué quiere hacer Dios. Y no una prueba solo vamos a ver si bajo de peso, porque eso no es lo que estamos hablando, es ¿para qué me querrá Dios en esta tierra? Eso fue lo que me dejó a mí como perla de cuánto tiempo te necesito acá. ¿Será que lo que tenés es suficiente o necesitas de mi favor para llegar a eso? Y digo, ya sé por qué el Señor me necesitaba en este tema, ¿verdad? Porque creo que todos vamos a ser confrontados a cuánto tiempo necesitamos estar en esta tierra y para qué nos alcanza, ¿verdad? Y fíjate, Ricky, que viéndolo desde ese punto de vista, ellos estuvieron 3 años en una escuela de brujos, de adivinos, de astrólogos, no astrónomos, astrólogos. Es decir, ellos fueron a lo más contaminado espiritualmente posible en esa cultura, ¿ya? Y no tenían opción. Y Daniel propone en su corazón no contaminarse. Y creo que puede ser un ejemplo y puede darnos ánimo a todos nosotros, porque nosotros igualmente estamos viviendo en un mundo sumamente contaminado. En redes sociales tenemos mucha contaminación, en conversaciones y ya no digamos en el mundo espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, en medio de todo esto, yo quiero aprender a ser limpio para el Señor, a que el Señor me guarde de contaminación y ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, no lo hace el Señor con personas que están medio, ¿verdad? Sino que Él lo hace con personas que se determinan a decir, Señor, pase lo que pase, yo voy a apartarme para ti, que fueron lo que hicieron Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Ellos se propusieron no contaminarse, a pesar de que, como bien decía Ricky, el ataque fue empezando desde su identidad. Ustedes no se van a llamar así. Sus nuevos nombres son Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Ellos dijeron, muy bien, estamos acá como de paso, nosotros vamos a mantener nuestra identidad y vamos a ver a Dios en medio de esto.
¿Cuál fue el resultado? Dios les dio una sabiduría mayor que todos, dice, los magos, astrólogos de su reino. Dios les dio esa sabiduría y eso es lo que está dispuesto para nosotros, ¿verdad? Ahora, qué buenísimas esas dos cosas que estaban ahí señalando. Uno, los 70 años o el tiempo que Daniel necesitaba estar vigente con fuerzas y todo. Y la otra parte es que también todo ese contexto es espiritual. Y llevémoslo a nuestra vida. Y tal vez hagamos una comparación con un ejecutivo, si estás en el mundo de los negocios, un pastor o en el lugar donde estamos. Si estás escuchando este programa, seguro ya percibiste que Dios tiene grandes planes para ti. Si todavía estás escuchando este programa. Pero fíjate que si comparamos con un ejecutivo o un CEO, la carrera con la de Cristiano Ronaldo, mejor Messi. Cristiano Ronaldo, mejor no, perdón. Pero compararlo con Messi. Imagínate las vacaciones. Messi debe tener como 4 meses de vacaciones, no sé, o más. La carrera de un deportista es relativamente corta, pero una persona en el mundo de los negocios, su carrera va a ser larguísima. Vacaciones, pues si no hay. le va, no hay, dice Nicky. Entonces, lo que va a requerir de estar bien, de comer mejor, de tomar algunas decisiones ahí en cuanto a la salud y el ejercicio. O sea, si Dios tiene esos planes grandes para nosotros y nuestro organismo y nuestro cuerpo se queda y no aguanta lo que requiere en la cantidad de años, porque tal vez 1 año, 2 años te exigís y tomamos malas decisiones, pero así en el largo plazo. Y sobre todo con ese sello que decías de lo que va a requerir espiritualmente el mundo que nos enfrentamos hoy, cómo va a ser el mundo dentro de 5, 10 años, creo que es inspirador para arrancar con esa parte que decíamos, en el secreto, en lo íntimo, en su tiempo de oración, Daniel con Dios, ahí decidió él no contaminarse y tomar mejores decisiones y aspirar a cosas más grandes por lo que Dios tenía preparado para ellos. Así es. ¿Recuerda usted que antes las brujas eran malas en los cuentos, pero ahora no? Ahora las ponen como mujeres lindas, etcétera, y nuestros hijos y nietos están expuestos a eso. Aún aquí en la antigua Guatemala, yo la otra vez entro a un lugar y había una venta de libros de brujerías, hechizos. Yo me quedo sorprendido. O sea, así a la venta. Y nuestros hijos y nuestros nietos van a estar dispuestos o expuestos a eso. Y nosotros tenemos que desafiarlos a que ellos sean como Daniel, como Azarías, Misael y Ananías, que en medio de toda esa contaminación decidieron guardarse. Y si alguien dice, ¿pero por qué? Porque obtienes el apoyo de Dios. Mira, como Dios estuvo con ellos y los destacó en medio de todos los demás. ¿Qué tal si oramos? Y Fernando, yo quisiera pedirte si puedes dirigirnos en palabras de oración y que podamos entonces pedir ese apoyo sobrenatural del Padre. Así es, oremos. Señor, te damos gracias porque estamos seguros, convencidos de que tú nos amas, que tienes buenos planes para nosotros y que estás con nosotros. Lo que enfrentemos hoy, tú vas a estar ahí con nosotros, Señor. Nos inspiramos en lo que leemos de Daniel, que él propuso con sus amigos no contaminarse y estar cerca de ti, buscar estar cerca de ti. Después en la historia de Daniel vemos que él oraba 3 veces al día y se mantenía en ese contacto. Señor, ayúdanos, pon en nosotros ese deseo de buscarte, porque sea lo que sea que venga para nosotros, los retos que vengan, si nosotros te buscamos, si estamos cerca de ti, vamos a encontrar la forma, Señor. Y que en el fondo busquemos siempre agradarte y estar cerca de ti, Señor. Ayúdanos hoy. Declaramos que este va a ser un buen día para nosotros, que podamos oír tu voz y que podamos ser obedientes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Genial, así que vamos a hacer una breve pausa y no se pierda, no cambie, regrese porque hoy está incómodo pero desafiante este tema, nos va a servir a todos. Esto es Vaya con Dios. No permitamos que el estrés domine nuestro día. Seamos efectivos y saludables, llenándonos de la palabra de Dios y recargando nuestro tanque emocional para dar el máximo potencial. 3 aspectos. Vamos a hablar de 3 aspectos antiestrés, que solo de escucharlos provoca estrés, pero aunque no lo crea, es antiestrés. Estamos así con ansiedad. No sé si puedo, señor. Tranquilos, tranquilos. Dice, hemos visto hasta aquí las devastadoras consecuencias del cansancio extremo o burnout. Ahora quiero traerte esperanza al respecto.
Vamos a empezar a ver la cura, dijo Y eso que Huguito trae el martes. esperanza, imagínate. Decilo bonito, por favor. Vamos a traer esperanza y que juntos veamos que existen 3 herramientas que tenemos a la mano para vivir mejor. Estas son dieta, sueño y ejercicio. No he revisado ni un solo libro, y eso es la verdad, ni ningún doctor que no le mande estas 3 cosas, sobre las estrategias de reducción del estrés que de alguna manera no toque estos 3 temas. La razón por la que los encuentras en casi cualquier libro sobre manejo del estrés es porque forman una especie de trípode, un taburete de 3 patas en el que descansa tu bienestar físico y por extensión el bienestar emocional. Cuando hablo con personas agotadas, algún agotado por aquí, Nadie. por allá, suelo comenzar preguntándoles sobre su dieta, sueño y rutinas de ejercicio. A lo largo de los años he aprendido que para muchas personas el burnout paradójicamente conduce a una menor atención a estas áreas en lugar de una mayor atención. De hecho, estoy acostumbrado a que la gente me diga que la dieta, el sueño y el ejercicio son preocupaciones de tan bajo nivel en comparación con lo que están pasando que casi se sienten frustrados conmigo por mencionarlos. Lo entiendo. En este momento estoy lidiando con 3 proyectos de investigación académica, tratando de cumplir con la fecha límite de este libro, preparando a mis estudiantes avanzados de estadística para su examen final, alistándome para el próximo año académico y trabajando en múltiples proyectos en la iglesia donde soy pastor. Hasta de leerlo me cansé. Lo que planeo almorzar parece insignificante, pero escuche bien, no lo es. Impresionante, ¿verdad? No lo El es. autor nos cuenta en todo lo que está inmerso, pero dice, Estresado. a pesar de todo eso, tengo que ponerle atención. Así que tenme paciencia, por favor. Intentaré no entrar en demasiados detalles, pero creo que un recorrido rápido por lo que sabemos sobre cómo fortalecer estas 3 áreas de la salud física te resultará beneficioso. Y si puedes hacer algunos pequeños cambios para mejorar en cada una de estas 3 categorías, creo que descubrirás que tendrás mucho más éxito en ganar tu batalla contra el burnout que cuando comenzaste a leer este libro. Aspecto número 1, vamos a hablar de la dieta. Una cosa que sabemos gracias a las investigaciones es que las personas que están lidiando con estrés crónico tienen más probabilidades de comer en exceso y de maneras que saben que no son saludables. Una posibilidad de esto es que la parte de nuestro cerebro que regula los impulsos en el largo plazo esté menos activa cuando estamos estresados. Lo que es más importante, sabemos que comer por estrés puede desencadenar respuestas similares a las opioides en el cerebro, creando sensaciones placenteras y reduciendo el dolor que sentimos en nuestro cuerpo al lidiar con el estrés crónico. Desgraciadamente, comer por estrés está relacionado con 2 cosas que son muy problemáticas. Escucha esto. Elegir alimentos que no son buenos para ti, esa es la primera. Y 2, consumir demasiada comida. La combinación de comer en exceso y consumir alimentos dañinos pone los efectos fisiológicos del estrés que mencioné antes en una especie de hiperactividad. Nuestro comer por estrés se convierte en su propia fuente de inflamación corporal. Por lo tanto, en lugar de tener un problema de inflamación, el que causa el estrés, terminamos con 2. Y aunque sabemos que comer por estrés puede tener el efecto de reducir nuestra sensación de estrés en el momento, también sabemos que viene acompañado de efectos secundarios muy poco deseables. Y solo quiero hacer una observación, y sobre todo cuando nos dicen esto es saludable y no lo es, ¿ya? Porque ese es uno de los problemas en nuestra cultura, es que nos dicen esto es saludable, pero está lleno de azúcar y carbohidratos y no nos lo dicen, y no nos dicen que ese es el problema. Así que ese es un tremendo tema, ¿verdad? Continúa el autor y dice, en primer lugar, el efecto positivo en el estado de ánimo de comer por estrés es extremadamente breve. Para obtener ese alivio, nuevamente debes comer otra vez. En segundo lugar, si estás tratando de cuidar tu peso durante un periodo de estrés, es más probable que sientas vergüenza y frustración por tus propios patrones alimenticios y esa vergüenza puede comenzar a sumarse a tu estrés. Toco estos puntos porque quiero que sepas que si batallas con el comer por estrés, no estás solo. Y no estás loco ni eres patológicamente indisciplinado. Hay razones fisiológicas reales
por las que el comer sano es más difícil cuando estamos más estresados. Por lo que quiero darte algunos consejos que puedan ayudarte. En primer lugar, haz de lo saludable el objetivo principal de tu dieta. En segundo lugar, evita las dietas extremas. Psicológicamente, las dietas extremas tienden a inspirar mucho entusiasmo, pero las personas no suelen mantenerlas. El tercer punto importante por hacer es monitorear tu progreso. La tecnología puede ayudarte. Hay aplicaciones que te permiten hacer seguimiento de tus comidas y aprender sobre los puntos fuertes y débiles de tus selecciones de alimentos y aperitivos. Y por último, si tu objetivo es orientar tu dieta de una manera que esté mejor adaptada para combatir el burnout, querrás investigar dietas que se consideren antiinflamatorias. Si el estrés está aumentando la inflamación en tu cuerpo, entonces sería muy deseable que tu dieta inclinara la balanza en la dirección opuesta. La buena noticia es que hoy sabemos muchas cosas sobre cómo tomar decisiones antiinflamatorias para tu dieta que no sabíamos hace años atrás. Con la orientación adecuada es posible tener una dieta que reduzca la inflamación y que siga siendo agradable y sostenible. Curiosamente, una de las dietas que se ha identificado como generalmente muy antiinflamatoria es la dieta mediterránea. Digo que es interesante porque es muy probable que esa fuera el tipo de dieta que Jesús y sus discípulos tenían cuando Él ministraba en la tierra. ¡Qué pensamiento! Que ser como Cristo en nuestra dieta podría ser, de hecho, una de las opciones más saludables que podríamos elegir para impactar de manera positiva nuestras vidas de estrés. Eso es bastante estupendo. Aspecto número 2, este es mi favorito, el sueño. Cuando investigaba para este libro encontré el tema del sueño, especialmente muy interesante. Resulta que las personas que no duermen bien tienden a sentirse más agotadas y quienes se sienten agotados suelen tener problemas con el sueño. Es un círculo vicioso. Antes mencioné que cuando hablo de dieta, sueño y ejercicio, a veces las personas levantan las cejas como si estuviera proponiendo estrategias que son tan imposibles como obvias. El sueño es especialmente así. Tendrías que ver cómo me miran cuando digo que deberían dormir 7 horas y media de sueño reparador cada noche. Sé que parece una locura decir que esas 7 horas y media de sueño son innegociables, pero me reafirmo en esa locura. Claro que todos podemos pasar por periodos breves en nuestras vidas en los que acumulemos una deuda de sueño, pero privar a nuestro cuerpo del descanso necesario nunca es un buen plan a largo plazo. Entonces, ¿cómo poder dormir las horas que necesitas? Puede que esté repitiendo conceptos, pero este es otro tema del que debes hablar con tu médico. Probablemente una de las cosas que estará en ese plan será asegurarte de que tu higiene del sueño sea adecuada. Y por higiene del sueño me refiero a asegurarte de enviar a tu cuerpo las señales correctas para que entienda lo que intentas lograr con el sueño. Por ejemplo, tu cama debería estar dedicada a dormir. No trabajes en tu cama si puedes evitarlo. No revises correos electrónicos ni navegues en redes sociales desde tu cama. Deja ese espacio reservado para el sueño. Si puedes intentar hacer lo mismo con tu dormitorio. Cuando más asocies tu cama y tu dormitorio con dormir, mejor. Al hacer eso, tu cerebro procesa estar en tu cama y en tu dormitorio como una señal de que es hora de dormir. Es bueno mantener la tecnología fuera del dormitorio si es posible y limitar la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos al menos 1 hora antes de intentar irte a dormir. Si puedes, pon tu teléfono y otros dispositivos con notificaciones en un modo de no molestar que solo suene en caso de emergencias reales. Y en la medida de lo posible, intenta desarrollar una rutina de sueño que no cambie mucho. Planea 1 hora para acostarte y cúmplela. Tu cuerpo funciona mejor cuando tu sueño sigue un ritmo. Ten en cuenta que tu cuerpo está intentando entenderte. Con esto quiero decir que gran parte de tu fisiología está diseñada por Dios para ajustarse a tus patrones diarios y optimizar las funciones para acompañar esos patrones. Por desgracia, cuando cambiamos constantemente nuestra rutina de sueño, a nuestro cuerpo le cuesta establecer ritmos que se adapten al propósito de dormir. El sueño es un pilar para tu salud física y emocional.
Así que decidir conformarte con menos sueño del que necesitas probablemente no sea el mejor camino a seguir. Vale la pena considerar todas tus opciones. Así que el autor en esta primera parte nos toca 2 temas que, como decíamos, de repente no son tan emocionantes, ¿verdad? Dormir. Yo no sé si a usted le gusta dormir. Yo he sido de los que no le gusta dormir, ¿verdad? Diciendo, me estoy perdiendo la vida, pero... ¿Cuántas horas dormís, Y esa es una Ronnie? idea. Ahora ya duermo unas 6 horas, 7, ¿verdad? Pero, yo tenía el paradigma de, estoy perdiendo el tiempo. Hasta tanto que me he expuesto a materiales como estos y uno dice, sí, lo necesito para funcionar bien, ¿verdad? Sí. Y igualmente el tema de la comida, ¿verdad? Vivimos en un mundo saturado de carbohidratos. La comida barata son carbohidratos. La comida sabrosa y barata son carbohidratos y tenemos que batallar contra esa corriente y escoger lo saludable e iniciar. Ahora, una cosa que sí quiero decir es que todos tenemos organismos distintos, ¿verdad? Si a usted le va bien perdiendo peso, no juzgue al que le cuesta bajar de peso, ¿verdad? Porque yo he visto amigos que comen un montón y no ganan peso, ¿verdad? Y hay otros que comemos muy poco y ganamos peso muy fácil. Pensamos ¿verdad? en comida. Solo ya con la- moler la O sea, comida. cada organismo es distinto. O sea, yo sé que uno puede estar con extrapeso por comer mucho, lo entiendo, pero cada organismo es distinto y hay un montón de teorías al respecto, Sí, ¿verdad? fíjense, yo quería aportarles ahí nada más una cosa a luz de Daniel 1, el capítulo que leímos. Porque Daniel y sus amigos tenían una ventaja de la cual no tomamos parte muchas veces. Era Daniel y sus amigos. Estaban juntos, muy bueno. se estaban apoyando en eso. Los nombres que le pusieron, los nombres que ellos tenían eran dedicados a Dios, a Jehová, el Dios de Israel. Los nombres que les dieron eran dedicándolos a dioses paganos, a dioses de ese imperio babilónico. Y ellos tuvieron que recordarse todos los días quién eran en Dios a través de esa amistad. Y lo pudieron hacer porque estaban, número 1, con Dios, y era un propósito para Dios, y número 2, estaban en compañía. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando yo hablaba de estos 3 temas, ninguno me gustaba. Hasta que conocí un grupo de amigos que me son constantes. Ahorita acabo de recibir algunas fotografías de ya estoy haciendo ejercicio y me son constantes. Y si yo dejo de mandar algo que estoy haciendo, entonces me van a molestar Aquí durante comiéndome esos mi días. chuco. Ajá, me van a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Te estás preocupando. Y llega a ser en algún momento así como, Alan, déjenme en paz un ratito. Pero lo hacen porque me aman. Y hablábamos fuera de cámara que uno debe de enfrentar esta vida espiritual diciendo, diga al débil, fuerte soy, decíamos mientras nos estábamos arreglando. ¿Y saben qué? Cuando yo admito que tengo debilidad en esto, pero pido ayuda, Dios, número 1, me propone la ayuda y número 2, envía a estas personas con las que esta cultura entonces ya no se hace extraña. La cultura de proteger mi vida de cualquier cosa contaminante. Estamos hablando de falta de sueño y de comida, pero hablábamos también, Ronnie, de todo lo que se está filtrando a nuestro ser alrededor de las redes sociales, medios de comunicación, cualquier tema cultural, ideológico que se nos está brindando. Si yo no tengo amigos que me rodean y que son ese lugar seguro para poder pelear esta batalla, me va a costar más. Pero Daniel tenía a estos amigos, tenía la ayuda de Dios y tenía a estos amigos que le iban a recordar, vos no te llamás Belsasar, vos te llamás Daniel y esta es tu identidad. Vos sos al que Dios rescata, el cuidado por Dios. Y creo que eso podemos y debemos hacer en el sueño, en la comida y en todo lo que se refiere a lo espiritual. Excelente. ¡Hala, qué buenísimo! Solo puede ser más difícil, ¿verdad? Y sobre todo que estamos en la era de la información. No creo que nos falte información de qué comer y esto. Lo que nos cuesta es implementarlo, llevar esa información a la acción. Y algo que el autor mencionaba era comer por estrés, ¿verdad? Como, pues sí, comemos ahí algo que en el ratito vas a ver rico. Eso sí, dicen algunos expertos, que el sabor del azúcar y el deleite del azúcar dura como 5 segundos, ¿verdad? De ahí se acaba y querés más. Pero hablando de comer por estrés, muchas veces, como ahí tenemos una satisfacción rápida, recurrimos a eso. Pero alguien me dijo, deberíamos de estar conscientes qué es lo que necesito hacer, ¿verdad? Tal vez
Tal vez usted se molestó con su esposa y lo que necesita es llamar a la esposa y resolver eso, no comer, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna relación. Entonces podría empezar por ahí. También estar conscientes que si no tenemos una buena alimentación, nuestro organismo está malnutrido, no desnutrido, sino malnutrido. Entonces es como, va a ser normal que todo el tiempo estemos con antojos porque no recibe todos los nutrientes que necesita. Es como un carro que sin gasolina, sin aceite, no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Y eso es como para qué no hacer, ¿verdad? Y en qué nos enfocamos. No deberíamos estar pensando en qué no debo, sino en dónde me voy a enfocar, en dónde voy a aterrizar. Pues tal vez lo más sencillo, para no tener 1000 reglas, es más cercano a comida que Dios hizo, ¿verdad? ¿Esto lo hizo Dios? Sí, bueno. Ahí va a ser más, no tengo que saber mucho de nutrición, si esta es comida, si esta realmente es comida, porque hay cosas que ahora... Cáscara y no empaque, ¿verdad? Ajá, o sea, es frutas, verduras, carne, pescado, pollo, huevo, es comida que Dios hizo, pues tratar de que eso sea más frecuente en nuestra dieta. Buenísimo. ¿Nikki? ¿Y yo? Hoy estamos con los ¿Qué voy a gurús. decir? Ya van a venir. Yo voy a decir que no tengo problema con este tema. Tuve la bendición de que a mí me crió mi papá en casa. Mi mamá trabajaba, ya les he contado. Mi papá me crió. Mi papá le daba mucha importancia al tema de comida, sueño y ejercicio. Antes mirábamos televisión juntos, ¿se acuerdan esos tiempos? Pues salía el anuncio del conejo y mi papá me apagaba la tele y me mandaba a mi dormitorio porque si no mañana no vas a ser productiva. Esa era la palabra. Me crié así, la comida, todo de cáscara, nada que se abriera en bolsa. Eso está interesante. Todo cáscara, todo mercado, todo natural. Y me modeló el entreno diario de lunes a domingo. Él entrenaba en casa a las 4 de la mañana. Entonces crecí con esa estructura y trato de dársela a mis hijos. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esa estructura? Si yo no fui criado así. Y yo le pedía revelación a Dios y leyendo el libro de Daniel, pues en el capítulo 2 vemos cómo Nabucodonosor quiere que le revelen el sueño, pero no que se lo revelen, sino que le cuenten qué soñó. Y todos los brujos le decían, no hay hombre que pueda hacer eso, ni rey que lo haya pedido. Entonces Nabucodonosor se puso tan bravo que dijo, voy a mandar a matar a todos los sabios y entre esos se iba a ir Daniel. Pero Daniel hizo 2 cosas y eso es lo que yo sentí que quisiera que aprendiéramos hoy de Daniel. Daniel le dice, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dios. O sea, es humanamente imposible que yo deje el café con pan, Nikki. O sea, no puedo. Hay mensajes aquí que dicen eso, no puedo. Pero no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Dios. Y así como esa estructura que me dio a mí mi papá, esa estructura la puede dar Dios, porque Dios puede hacer todo. Y hay otra cosa que Daniel pide al rey Nabucodonosor y es tiempo. Dame tiempo. Yo te voy a revelar, pero dame tiempo. Yo creo que a veces queremos ver resultados instantáneos y ese es el problema de que no lo vemos en el momento. Pero probemos 10 días, probemos 3 meses, probemos 1 año y cuando experimentamos esos resultados de hacer cambios importantes como los que dice el autor, ya no vamos a querer regresar a la vida anterior, Ron. Buenísimo. Buenísima observación, Nikki. Tiempo. Sumarle a esto, factor tiempo, a mí me sorprendió muchísimo cuando descubrí que el ayuno de Daniel no había sido solo 10 días, sino habían sido por 3 años. 3 años. 10 días fue la prueba. Pero luego le dice, déjanos por favor así con esta dieta. Y sus 3 amigos y él mantienen esa dieta para no contaminarse con la comida del rey, pero al rato se tuvieron que mantener en comunión con el Señor y evitar toda la contaminación espiritual también a la cual estaban sometidos. ¿Qué tal si oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude y que nos muestre, como decía Nikki. Nikki, ¿qué tal si nos diriges en palabras de oración para que el Señor nos muestre cuál es la vía para cada uno de nosotros, ¿verdad? Oremos. Padre nuestro, Señor, tú quieres una vida para nosotros. Tú moriste para darnos libertad, novedad y plenitud de vida. Permite que podamos escuchar este mensaje y no tomarlo como algo ligero o sin importancia, sino darle la importancia que tú quieres que le demos. No solo a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Que podamos entender que es en tus fuerzas. Danos esas fuerzas, Señor.
Tú viniste a darnos libertad. No permitas que seamos esclavos de lo que no nos ayuda. Danos libertad, danos revelación, danos gracia y favor para poder hacer los cambios que necesitamos, para poder vivir en el propósito que tú nos has dado de vida, para que cuente este paso de nosotros en esta tierra, para que tengamos energías, para que tengamos ánimo, para que nuestro espíritu esté fortalecido, pero también nuestro cuerpo. Así que, Señor, venimos a entregarte hoy cualquier cosa que nos cause esclavitud. La queremos entregar hoy a ti porque gracias a ti somos libres. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a hacer una pausa, pero no se desprenda. Regresamos con el tercer segmento que tiene que ver con el ejercicio. Así que Fernando va a estar sorteando ¡Su licuado! Regresamos entonces. Esto es Vaya con Dios. Y aspecto número 3. Vamos a hablar, como dice Ronnie, del ejercicio. Puede parecer extraño proponer que el ejercicio sea una buena estrategia para combatir el burnout y estrés crónico. Sin embargo, el tipo correcto de ejercicio tiende a ser un estrés bueno para tu cuerpo. Piensa que en el modo de lucha o huida, tu cuerpo se está preparando realmente para escapar físicamente de una amenaza. Es decir, que tu cuerpo se está preparando para el ejercicio. Pero cuando no haces ejercicio, tu fisiología en cierto sentido está preparada, pero sin tener a dónde ir. Pero cuando optamos por hacer ejercicio aeróbico en cantidades razonables, podemos aprovechar la respuesta que ha montado nuestro cuerpo, forzar un periodo de relajación que tiende a seguir al ejercicio y experimentar la liberación de endorfinas y sustancias que también ayudan en el proceso de reajustarse tras el estrés. El ejercicio, como la dieta, desgraciadamente es un área de la vida en la que las personas suelen tener las mejores intenciones, pero el peor seguimiento. Heme aquí. Si todos los que tienen membresías frecuentaran los gimnasios de nuestras comunidades, no habría suficiente espacio ni equipo para ocuparse de las multitudes. Los gimnasios suelen operar sabiendo. Los gimnasios suelen operar sabiendo que un porcentaje considerable de las personas que pagan la membresía no se presentarán. Y lo curioso es que muchas de esas personas renovarán su membresía cuando sea el momento, simplemente porque en su interior realmente tienen la intención de usarla. Pero no funciona entonces si uno paga y no va, no. Sí, hombre. Debería funcionar, ¿verdad? Cállense, dice Fer. Yo le he pagado a otro que haga el ejercicio por mí, no funciona tampoco. Tan pronto como la vida se calme, piensan estar allí, pero la vida rara vez se calma. Tendrás que sacar el tiempo para hacer ejercicios. Pero hoy tenemos buenas noticias. La empresa es la que representa. La empresa que Fernando representa. Si eres una persona que necesita sacar tiempo para el ejercicio, déjame tranquilizarte. El tipo de ejercicio que necesitas hacer para combatir el burnout no tiene que hacerse en un gimnasio, ni consumir mucho de tu tiempo. Sabemos por las investigaciones que no tienes que hacer los tipos de ejercicios que hacen los físico-culturistas, levantar pesas muy pesadas, hacer press de banca con objetos grandes, etcétera, para combatir el estrés. Tendrás tus dudas con ese comentario, Fernando. ¿Qué dice el toro? Sí, exactamente. No estoy de acuerdo con eso. Eso dice el toro. Y ahora el autor dice, de hecho, la escuela de pensamiento sostiene que el ejercicio aeróbico de intensidad media parece ser lo que más ayuda. Algo tan simple como dar un paseo por tu vecindario varias veces por semana cuenta como el tipo de ejercicio que puede dar grandes beneficios para ayudarte a lidiar con el estrés. Por supuesto, no hay nada de malo en desarrollar músculo. Así que si quieres hacer cosas más intensas, adelante. Solo asegúrate de no descuidar el ejercicio de intensidad media que realmente puede ayudarte a librar una buena batalla en términos de estrés corporal. De nuevo, la mejor manera de comenzar es hablar con tu médico. Pídele que te ayude a elaborar un plan básico de ejercicio semanal que se ajuste a tus propias capacidades físicas y objetivos. Luego, haz tu mejor esfuerzo para sacar tiempo para hacer ejercicio. Valdrá la pena al final. Podría interesarte saber que según algunas investigaciones, el ejercicio ha sido tan efectivo como los medicamentos antidepresivos para combatir la depresión.
No estoy sugiriendo que la persona que toma antidepresivos los deje en favor del ejercicio. De hecho, estoy a favor de las buenas intervenciones psicofarmacológicas para la depresión cuando los casos lo necesitan, y esto de una forma mesurada. Pero es interesante que el ejercicio pueda ser tan poderoso que rivalice con algunos de los mejores medicamentos que tenemos para combatir la depresión. Podrías sorprenderte del bien que le haría a tu estado de ánimo y a tu bienestar general al implementar un régimen realista de ejercicio en tu vida. Antes de cerrar este capítulo, quiero tomar un momento para recordarnos a todos los que somos creyentes en Jesucristo que la manera en que abordamos el estrés en nuestros cuerpos tiene implicaciones sagradas. Escúchelo bien. La Biblia nos dice que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu y que una vez que entregamos nuestras vidas a Dios, nuestros cuerpos le pertenecen a Él también. La razón por la que menciono esto es porque puede ser fácil para nosotros ver los costos fisiológicos del estrés como una especie de precio a pagar en la vida. Oiga esto, lo voy a decir nuevamente. La razón por la cual menciono esto, dice el autor, es porque puede ser fácil para nosotros ver los costos fisiológicos del estrés como una especie de precio a pagar por la vida. Así tiene que ser, ¿verdad? Pero dice, podemos pensar que el impacto del estrés en nuestro cuerpo es como un precio que estamos dispuestos a pagar, actuando como si no fuera gran cosa, con el tiempo, un ataque al corazón o un derrame cerebral a causa del estrés. Nuestro lema puede fácilmente convertirse en eso es lo que hay. Pero la Biblia dice que los que somos creyentes somos administradores de nuestros cuerpos, no los dueños. Así que dado que Dios nos ha dado estos cuerpos, es nuestra tarea como buenos administradores mantenerlos bien y sacarles el máximo partido. Y hacerlo significa que debamos tomarnos en serio la lucha contra el estrés a nivel físico. Antes mencioné al profeta Elías, fue lo que estuvimos leyendo días anteriores en esta semana, y su lucha con el burnout y la señora aquella que no ayudaba. En este contexto, diría que es importante fijarnos en que cuando el ángel ministró a Elías, el profeta fue obligado a comer 2 veces, a dormir y a dar una caminata muy larga. Eso es dieta, sueño y ejercicio. La fórmula no ha cambiado mucho en los últimos miles de años. Qué impresionante cómo él analiza esto, ¿verdad? La cura para Elías fue dieta, sueño y ejercicio, aunque le dio a comer pan, ¿verdad? Le dio carbohidratos. Pero era pan con nada. Pero para 40 días de caminata, ¿verdad? No. Es un tema al cual tenemos que ponerle atención. Sí. Yo le decía a mis amigos que una de las cosas que también tenemos que procurar, y yo estoy en eso, es no llegar a la diabetes. Porque en una sociedad llena de azúcar y carbohidratos, lo que entendemos es que cuando uno come azúcar y carbohidratos, el cuerpo genera insulina y se queda esa insulina en nuestro sistema y luego vuelve a pedir más comida. Y el hecho de limitar el exceso de carbohidratos, o también proponen muchos expertos hacer ayunos constantes. El ayuno produce la autofagia, que es empezar a comerse el cuerpo a sí mismo, y según dicen los expertos, empieza comiéndose las células que están dañadas, y eso aún nos puede proteger de cáncer y de algunas otras enfermedades, y sobre todo pedirle al Señor que nos ayude a no llegar a la diabetes o a regresar en esos procesos de diabetes, y estas cosas, dieta, sueño y ejercicio, pueden ayudar. Reconozco que cada metabolismo es distinto, no hay una fórmula para todos. Sin embargo, es importante que todos le pongamos atención a este tema, como dice aquí el autor, para la gloria del Señor, para decir, Señor, este cuerpo es tuyo y quiero que funcione bien, y de esa manera entregarte adoración y no decir, bueno, estoy trabajando en esto y seguramente el estrés o un infarto o un derrame, pues cuando venga, como dice él, esto es lo que hay. No nos conformemos con eso, sino propongámonos a adorar al Señor también con estas cosas que son dieta, sueño y ejercicio. Y esa frase de esto es lo que hay, sí, la usamos mucho. Sí. Porque, pues, y yo vi una entrevista que le hicieron a Carolina Herrera, donde le preguntaban que cómo hacía ella para mantenerse tan linda y tan delgada, que qué entrenaba. Y ella contestó, no, camino todos los días 1 hora por Central Park.
pero ¿qué más entrena? Le preguntaban a ella y le dice, camino todos los días 1 hora por Central Park. Pero ¿y eso hace que estés así de delgada y de bien? Es que lo hago todos los días, era la respuesta. Y yo pensando en esta entrevista y buscando en la Biblia inspiración, revelación para poder abordar y sobrellevar este tema que a veces es bastante difícil, es que a veces decimos es lo que hay y no nos damos cuenta que cuando uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo hace y ya. Vemos cuando Jesús en el Monte de los Olivos dice al Señor, si es posible que pase de mí esta copa, por favor, evítame este dolor, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y dice que Jesús sudaba lágrimas de sangre que caían a la tierra y en ese momento que ora el Señor, un ángel lo fortalece y lo levanta. Y la instrucción que Él le da a sus discípulos después de eso es oren para que no caigan en tentación. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto que Jesús nos enseña, que son 2 cosas impresionantes. La primera es, libre de cualquier excusa, voy a hacer lo que tengo que hacer, quiera o no quiera, porque es por un propósito que Dios me dio a mí. Y segundo, la oración diaria en todo momento nos puede fortalecer nuestro carácter para tomar las decisiones que tenemos que tomar sin importar que nos cuesten sudor y sangre, ¿verdad? Exacto, y el Señor nos puede ir mostrando cuál es el camino que debemos tomar, ¿verdad? Genial. Cabal, porque en el camino está la clave y en la palabra que decía Nicky, la excusa. ¿Verdad? Quitando tal vez casos como de lesiones o casos así extremos, regularmente es una excusa la que nos detiene, ¿verdad? Pero como es más cómodo estar ahí, es como la excusa ya suena bien bonito, ¿verdad? La razón principal por la que una persona no empieza a hacer ejercicio o cancela su suscripción en el gimnasio es no tengo tiempo, ¿verdad? Pero si escarbáramos y si hiciera un cálculo rápido, si tuviéramos el tiempo para hacer un cálculo rápido, 15% de su tiempo libre de lunes a viernes. Le regalamos el fin de semana porque la Organización Mundial para la Salud dice, claro, empiece 3 veces entre 150 y 300 minutos a la semana. 3 sesiones de una hora. Eso ya sería como ideal, pero eso es el 15% de su tiempo libre de lunes a jueves. Entonces, cuando decimos no tengo tiempo, pues recordemos aquel versículo que dice no mentirás porque realmente sí tenemos tiempo. Luchamos contra el sedentarismo y dar ese primer paso es difícil. Por eso la recomendación del autor, salga a caminar, empiece a hacer algo, porque al principio realmente no es tan relevante qué entrenamiento, me metí a esto, me metí a este programa. Al principio, si no hemos hecho ejercicio, es irrelevante. Tenemos que estar un tiempo primero para hacer el hábito. Ahí casi que no importa qué hagas. O sea, sí importa, pero lo importante es que tengas adherencia. Después, empezar a construir como la estructura física que te va a ayudar a hacer otro entrenamiento, ¿verdad? Entonces, quédese con esa recomendación del autor. Pequeños pasos, empezar a salir a caminar, lo que sea más fácil, no fallar, para poder hacer el hábito y después se vuelve después debería ser como una escalera progresiva. Y es que en este tiempo, perdón, Toro, es difícil porque una serie que estamos viendo en la televisión nos quita mucho tiempo. Pasar tiempo en redes sociales nos quita mucho tiempo, de sueño y de ejercicio. Entonces ahora es más difícil conseguir el tiempo. Los distractores están servidos para nosotros, pero hablando de esto, yo creo también en esos pequeños cambios, ¿verdad? Yo era de esas personas que, bueno, voy a hacer dieta, voy a hacer extremo, así demasiadas horas, demasiado me cortaba. No era sostenible. Florecita, la amo porque me decía, mi amor, pero tal vez, ¿y si solo te quitas esto? No, me voy a quitar todo esto. Como a las 2 semanas ya venía yo descompensado, que no podía. Al día siguiente ya no aguantaba el brazo porque había levantado lo que en la vida había levantado o había intentado correr, ¿verdad? Por ahí tengo a alguien cercano que una vez se levantó, corrió 3 vueltas a un campo, dijo, me gustó, el siguiente día corrió 45. El siguiente día no pudo levantarse, pues, porque estaba... Julito Sigüenza. Pero, ¿qué sucede?
pequeños pasos, vayamos ayudándonos, ¿verdad? Ronnie me introdujo a este concepto hace muchos años, bueno, pocos realmente porque somos jóvenes todos aquí, pues, pero ¿verdad? Me introdujo a este concepto de pequeñas victorias. Démonos pequeñas victorias que nos ayuden a entender que sí podemos, rodémonos de personas que lo quieran hacer también junto con nosotros, ayúdense en el matrimonio, ayúdense. Ahí Florecita está a la par mía haciendo ejercicios y a veces, ay, hola, ¿cómo está Ricky? Florecita, hola. Le subo peso para que no se mire que no levanto mucho, pero ayudémonos porque son esas pequeñas cosas que nos van a dar nuestro mayor potencial. Un año más de vida nos da más potencial para Dios, ¿verdad? Al final ya estamos con Cristo, la eternidad ya la tenemos, pero un poquito más de vida, tal vez le podemos servir un poco más a Él. Genial, pues aquí estamos siendo desafiados por Jonathan Huber para evitar esas fracturas por el estrés. Yo creo que este tema en viernes pues cae bien, ¿verdad, Fernando? De repente en este sábado, fin de semana logramos empezar ya con algo, como decía Fernando, tal vez unos pequeños pasos, pero empezar consistentemente y también, como decía el autor, consultar a un experto para que nos empiece a ayudar en caso necesitemos esa ayuda, un plan para empezar poco a poco, pero sí el concepto es, pongamos la atención a estos 3 elementos fundamentales que son dieta, sueño y ejercicio. Ahora, con respecto al sueño, vos habías mencionado algo del Salmo 127, sí. pero lo hiciste fuera de micrófono. Sí, no, tienes razón. Bueno, el Salmo 127, sus primeros 3 versos nos confrontan, pero el verso 3, si no estoy mal ahora, dice, en vano es acostarnos tarde. Escuche bien este salmo, a ver si no lo describe la actualidad. En vano es acostarnos tarde, levantarnos de madrugada y comer pan de angustias, porque Dios a su amado le da mientras duerme. Y es, creo, la razón que me despertaba esto era el amor de Dios nos debe dar ese descanso, ¿verdad? Ustedes normalmente nos acostamos tarde, levantamos temprano, comemos corriendo, a veces comemos así, pero en estrés, comemos en el carro. Yo sé, muchas veces yendo al colegio, yendo al trabajo. ¿Qué trajiste? Pan con angustia. ¿Verdad vos? Comer pan de angustia es en vano si no entendemos que Dios nos da en medio del descanso. Y creo que ese puede ser un aliciente para entender, Dios me ama y Dios me quiere dar, Dios me quiere apoyar. Es en vano construir la casa si Dios no la edifica. En vano es hacer guardia si Dios no nos protege. Porque lo que tenemos que entender es que Dios está en pos de nosotros. Y si nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, nos vamos a quemar. Pero si descansamos en Dios, va a hacer que tal vez encontremos la solución que habíamos estado buscando, ¿verdad? Dios nos ama, nos quiere guardar, nos quiere proveer y nos quiere Qué buenísimo cerrar el tema con eso, ¿verdad? Porque el autor no dice aquí está la clave, dice esto va a ayudar, ¿verdad? Y si no le ponemos atención puede como perjudicar el proceso. Pero podríamos acostarnos a las 7 de la noche como Nicky, podríamos hacer ejercicio todos los días, podríamos comer, pero que sea una cosa Pensé que ibas a decir como Ricky. que no fallamos. Pero igual a las 7 de la noche irnos a acostar con angustias y con temor. Pero ese salmo para cerrar el tema le da como un toque, le da un propósito fuera de solo buenos hábitos y actividades, sino tener esa seguridad. Me duermo, pero me duermo tranquilo. Me levanto sabiendo que Dios está ahí conmigo. Genial. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor? Pongamos este tema delante del Señor y preguntemos cada uno, Señor, ¿cuál es tu camino para mí? ¿Cuál es la senda que quieres que tome? ¿Por cuál de estas 3 cosas empiezo? ¿Debo empezar a las 3? O podrías preguntarle también, Señor, ¿en cuál de estas 3 necesito mejorar? Así que oremos y pongámonos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este libro de Jonathan Huber que nos viene a instruir, nos viene a alertar para no llegar a ese punto de fractura por el estrés. Y sé que tú nos estás hablando, Señor. Eso es la bendición de poder exponernos a muchos autores. Yo sé que tú estás hablando a muchos de nosotros y sé que a raíz de esto tú vas a despertarnos para tener cuidado de nuestro cuerpo
y también que aprendamos a confiar en ti. Ese estrés que tenemos, que a veces no nos deja descansar bien, porque estamos pensando ahorita debería estar haciendo esto y aquello, lo vamos a llevar delante de ti y decir, Señor, yo necesito tu ayuda, necesito que tú me des sabiduría para saber cómo actuar acá y que también nos des la fuerza, para entrar en estas disciplinas del cuerpo que nos van a permitir seguir funcionando bien para servirte, Señor, para llevar esperanza a otros. Gracias, ponemos en tus manos esta lectura y sabemos que la vamos a aplicar para sacarle provecho. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. 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 A mí este programa me deja estresado, paralizado. No, Honestamente, sin ganas. Sin ganas. Ahorita estoy desganado. No, nos acompaña el lunes. Vamos a cambiar de tema. No, este programa nos deja retados para revisar cómo estamos con nuestra dieta, con nuestro sueño, descansar realmente en el Señor y a ejercitarnos y a buscar y a pedir al Señor que nos dé ese espacio para ejercitarnos. Asista a la iglesia este fin de semana, conéctese con el Señor. Dios quede con usted y sobre todo, vaya con Dios.